siendo usado por Dios. El Dios de la Biblia estaba permitiendo que su pueblo cayera cautivo en manos de un rey pagano. Así como nosotros en el siglo XXI, cuando nosotros nos rebelamos a Dios, cuando rechazamos sus leyes, caemos en la cautividad otra vez del pecado, de la idolatría, de la ignorancia, de los amigos que corrompen nuestro carácter, las malas amistades, etcétera, etcétera. Y es lo mismo y se repite exactamente en la forma que se llevó a cabo en el Antiguo Testamento. Nabucodonosor deporta a casi más de la mitad de las personas, más de 100,000 personas se las llevó cautivas, deportadas a Babilonia. Babilonia se encontraba entre Jerusalén e Irak, porque Irak actualmente es Babilonia, como 900 kilómetros. Había como 900 kilómetros, imagínense nomás ese camino, ¿verdad?, en el que hicieron todos los deportados. Y durante este tiempo gobernaba en Jerusalén un rey llamado Joacim, en Judá. Y este rey se había rebelado contra Dios y Nabucodonosor lo dejó en Jerusalén como un títere. Ahí se quedó Joacim gobernando, pero ya estaba bajo el estado, ¿verdad?, Jerusalén de Babilonia. Los judíos pierden totalmente desde este momento, escúchenme muy bien, desde la invasión de Nabucodonosor a Babilonia, a Jerusalén, en el año 606, 605 a.C., hasta 1948, los judíos no volvieron casi 2000 años a poder tener ni religión, ni sacrificios, y no podían hacer absolutamente nada. Entonces, a este periodo, desde la cautividad babilónica hasta más o menos cuando Cristo regrese, se llama en la Biblia el tiempo de los gentiles. Estoy dando un poco de trasfondo teológico para que tengamos un buen cimiento y un buen fundamento. Cuando tú veas en Lucas 21, hasta el tiempo de los gentiles es el tiempo, los gentiles somos los que no somos judíos étnicamente. Somos judíos, dice Romanos 2, en el momento que recibimos a Cristo, porque tenemos la semilla de Cristo, y todos los que son de Abraham, somos hijos de Abraham. Gálatas capítulo 3, capítulo 4. Entonces no somos judíos de nacimiento, somos judíos simplemente porque la palabra judío viene de Judá, que significa alabanza. Somos los que realmente comenzamos a alabar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, en 1948, los judíos regresan a Israel, por primera vez cuando se les permite a través de la Liga de las Naciones regresar, y desde entonces Israel se convierte en un estado independiente, libre y soberano ante todas las naciones. Pero en el 48 regresaron como nación, pero no han podido desde el 48 hasta nuestros días regresar a sus sacrificios. Porque lo que era el templo judío quedó sepultado por el rey Herodes, cuando ahí se construyó lo que Herodes reconstruyó, ahí quedó, y vinieron los musulmanes en el año 606 después de Cristo y construyeron arriba del templo que era de los judíos, que consideraban el lugar santísimo, construyeron la mezquita de Omar, o la gran cúpula de la roca. Cuando tú vas a Jerusalén, es una cúpula dorada grandísima, que los musulmanes también la reclaman como propiedad de ellos y como lugar santo. Entonces los judíos dicen que ahí está, debajo del cimiento de la cúpula de la roca, el templo de Jerusalén. Solamente que se imaginan ustedes, si los judíos quieren recuperar ese lugar, vendría una tercera guerra mundial. Entonces, en 1967, la guerra de los 6 días, el general Moshe Dayan ocupó otra vez Jerusalén y recuperaron Jerusalén. Pero las Naciones Unidas le sugirieron en aquel tiempo a Israel que dejaran la cúpula de la roca en las manos de los musulmanes, porque si no vendría otra guerra inmediata. Entonces, desde aquel tiempo hasta nuestros días, si tú vas a Jerusalén, los que hemos ido, cuando entramos al Muro de los Lamentos, es la única parte, la muralla de los lamentos. Al terminar el Muro de los Lamentos comienza la propiedad de los musulmanes. Es la única parte que les permitieron a los judíos tener como propiedad. Por eso todos los judíos llegan al Muro de los Lamentos y comienzan a hacer así, y a meter papelitos y a orar y orar. ¿Qué cosas están haciendo? Llorando: Señor, regrésanos
el lugar que nos pertenece. Desde el 48, ¿verdad?, están tratando de hacer esto. Entonces, esta es la razón por la cual se llama el tiempo de los gentiles, porque los gentiles o los gobiernos no judíos se tomaron control de los israelitas. Entonces, el tiempo de los gentiles va a terminar hasta que Cristo regrese, porque hasta que Cristo regrese, los judíos no van a poder tener completa libertad de sus sacrificios, y aunque se está tratando de reconstruir el templo, y lo van a hacer de acuerdo a la Biblia, según de Tesalonicenses 2, Apocalipsis capítulo 11, no van a poder establecer como lo tenían anteriormente, con todo el sacerdocio levítico que ellos reclaman continuar llevando a cabo. Muy bien, Daniel fue contemporáneo de Jeremías y de Ezequiel. En los tiempos de Daniel estaban estos profetas también, y hubo, como dije anteriormente, 2 deportaciones más. Daniel estuvo exiliado en Babilonia 60 años. 60 años se aventó Daniel en Babilonia. Después vinieron los medos persas, la película de los 300, no sé cuántos de ustedes la vieron, donde los persas, ¿verdad?, quieren invadir Grecia, y entonces se forma un grupo de 300 macedonios entrenados para detener en la batalla de las Termópilas, se llamó, a más de miles y miles los sobrepasaban los persas, hasta que finalmente los persas conquistaron totalmente, ¿verdad? Entonces los persas conquistan a los babilonios, después los griegos conquistan a los persas, y después los romanos conquistan a los griegos. Y desde Roma hasta nuestros días, hace 2000 años, ya no ha habido ningún imperio mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se quiso levantar Estados Unidos porque ganó la guerra, junto con Inglaterra y con Rusia, y perdió la guerra Italia, la perdió Japón y la perdió Alemania, y Estados Unidos se levantó como un poder supremo político, económico y militar hasta 1950. En el 50 se levanta la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia, para competir contra Estados Unidos en lo que se llamó la Guerra Fría. ¿Por qué es fría? Porque no hubo bombazos. Simplemente estaban los dos, rusos y americanos, compitiendo por el poder político, militar, económico. En 1963-64, Nikita Khrushchev mandó misiles a Cuba para tratar de invadir Estados Unidos. El presidente John Kennedy, que fue asesinado en Dallas, desafía a Khrushchev, sacan los misiles y ya no hubo guerra entre Rusia y Estados Unidos hasta el 89, cuando Mikhail Gorbachev, uno de los primeros ministros de Rusia, declara públicamente el sistema comunista de Rusia fracasado. Estamos muriéndonos de hambre, nos aislamos del mundo capitalista y necesitamos tener nexos porque es un mundo interconectado por el internet. Ahora una nación, lo que le pasa a una nación afecta ya a todas, ¿verdad? Entonces Rusia reconoció y Rusia bajó las manos, se derribó el muro de Berlín que dividía a Rusia del oeste con la Rusia del este, y Rusia cayó ante los ojos de todo el mundo. Hasta hace poco el presidente Putin está tratando otra vez de levantar al oso caído, al poder ruso, desafiando al mundo como jamás desde la Segunda Guerra Mundial había habido una invasión como la que acaba de hacer con Ucrania y con Kiev. El presidente Putin diciéndole al mundo: Rusia no se va a quedar ya más con las manos cruzadas, voy a reconquistar todo lo que nos han quitado, y todas las repúblicas que se dividieron las quiere volver otra vez a reconquistar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha comenzado a declinar política y económica y militarmente. El ejército de Estados Unidos ya sacaron, este año ya sacan a soldados de Afganistán y de Pakistán, y Estados Unidos ya no es el policía del mundo en el año 2014 en que nos encontramos. Ya Obama le dijo a Europa: encárguense ustedes de Putin. Dijo Obama: yo ya realmente le saco. Ya no tenemos ni el poder para luchar contra Rusia ni para poder detener a este señor. Y ahora en Europa se encuentra económicamente débil. El único país ahorita en Europa es Alemania. Francia ya es completamente sometida a Alemania. España en quiebra económicamente. Italia se está muriendo de hambre. Grecia y Portugal muriéndose de hambre. Y la única nación ahorita que está tratando de hacer un frente para impedir otra vez el gran poder de los rusos es Alemania.
Angela Merkel, la presidenta de Alemania, es la única que puede intervenir. La OTAN no puede intervenir, la Organización de los Países del Atlántico del Norte, porque Rusia no pertenece y Ucrania no pertenece a la OTAN. Y solamente OTAN interviene, como en Libia cuando mataron a Gaddafi, porque Libia pertenecía y porque podían tratar de sacar a Gaddafi de Libia. Entonces ahorita Putin no tiene quien le diga no, solamente sanciones económicas y diplomáticas, y él va a seguir ampliando, y esto es exactamente lo que profetiza Ezequiel capítulo 38 hace 2600 años. No lo vean ahorita, lo menciono solamente. Gog y Magog. Gog es un líder, Magog es la tierra de los tártaros, la tierra de los escitas, que son los pobladores de la Rusia moderna. Y la Biblia hace 2600 años profetiza que Rusia se iba a levantar. Estados Unidos no aparece en la Biblia en ningún lado en las profecías de los últimos tiempos. Por más que nos cansemos de buscar y tratar de decir que es Estados Unidos, no es Estados Unidos, sino que solamente aparece Europa y el Medio Oriente, con algunas naciones de Asia como China y Japón en Apocalipsis 16 como los reyes del Oriente. Entonces todo el escenario político y económico que vamos a estudiar en Daniel, en los capítulos ya finales, se encuentra profetizado con los otros profetas hebreos para que sepamos que Dios es Dios. Miren lo que dice, por ejemplo, en Isaías 44, Dios a través de su profeta, Isaías 44, versículo 7. Esto fue escrito hace 2750 años. Y dice Isaías 44, 7, desde el 6, perdón, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién Dios está desafiando? ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden. Porque pues ha habido profecías, ¿verdad? Como Nostradamus profetizó, de las 100 profecías, el 10% se cumplieron. Nunca hay una profecía de ningún líder religioso en el mundo, llámese Mahoma, mucho menos Mahoma. El Corán no es un libro profético, ni el libro del Mormón, ni el libro del Maharanibana Sutta, ni el Tripitaka de Buda. De ninguno de los libros sagrados se encuentra el orden, porque hay un orden en las profecías bíblicas en la que Dios puso la historia del mundo. Y cuando Dios le revela a Daniel, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2, Babilonia, a través de la estatua del sueño de Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. Después le dice Dios a Daniel, el segundo, desde Babilonia va a seguir otro imperio que representa los brazos y el pecho de plata, que fueron los medos persas. Después el vientre es Grecia y las dos piernas de la estatua de Daniel capítulo 2 es el imperio romano, que fue dividido en Constantinopla y en Alejandría. Y los dedos de los pies es la última forma de gobierno mundial que va a prevalecer antes de que Cristo regrese. Y estos 10 dedos de la estatua, vean ustedes que descienden de las dos piernas de la estatua de Nabucodonosor. Todo esto lo vamos a ver con mucho más detalle. Entonces, estos 10 dedos son 10 gobiernos que van a provenir del antiguo imperio romano y que son los gobiernos de donde, de acuerdo a Daniel 7, surgirá el futuro dictador mundial, que es el anticristo. Entonces, Dios puso en orden los imperios tal como la historia lo ha visto. Babilonios, persas, griegos, romanos, y desde Roma hace 2000 años no ha vuelto a surgir un imperio. Hitler quiso tratar de conquistar y no conquistó nada más que Checoslovaquia y Polonia y algunas cosas, ¿verdad? Ahí vino la guerra y le impidieron que el nazismo, el Partido Nacional Socialista, se expandiera. Entonces vemos que es increíble la exactitud de las profecías bíblicas, porque como dice Dios, ¿quién otro? Para que alguien sepa el futuro con tantos detalles, solo Dios lo puede hacer. Y continúa diciendo, ¿quién lo proclamará y lo declarará y lo pondré en orden delante de mí, como yo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Lean Génesis, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, van a ir a Egipto y van a ser 400 años cautivos. Se cumplió al pie de la letra. El pueblo judío, de acuerdo a la historia, a la arqueología y a la paleontología,
¿verdad? Y a la antropología dan testimonio que las profecías, que la historicidad, que la geografía de la Biblia no son cuentos de hadas, ni son los superhéroes, ni Superman, ni Aladino y la lámpara maravillosa. La Biblia está respaldada por la arqueología, la paleontología, la arqueología, la antropología, la historia, la geografía. Nos da fechas la Biblia, nos da los nombres de los reyes que prevalecieron en el tiempo en que la Biblia fue desarrollada. Y todo esto, ¿verdad?, para que nos demos cuenta de algo. Las evidencias aquí están. ¿Quién es un ateo? Un ateo no es una persona que no tenga evidencias. Las evidencias ahí están y las puedes buscar, y esto te da testimonio de que esto es sobrenatural. El problema del ateísmo no es eso, el problema del ateísmo es su moral. Cuando llegan a la irracionalidad, como hace el próximo mensaje que vamos a compartir, la locura del ateísmo en el World Trade Center, creo que es el mes que entra, ahí voy a compartir. El ateísmo tiene una base: la nada produjo todo. Esa es la raíz del ateísmo y de la evolución. Tu maestro en la universidad, dile: oye, la nada, para ser ateo tú tienes que creer algo, que la nada produjo la creación. Y cuando la nada ha producido algo, la nada no produce nada. El mismo Carlos Darwin, Carlos Sagan, que eran ateos, estuvieron de acuerdo. Stephen Hawking, que es el más grande físico matemático actualmente en Inglaterra, reconoce, aunque no reconocen a Dios, que todo tuvo un principio. Entonces, si dicen que fue una explosión en el universo, bueno, ¿quién produjo la explosión? ¿Batman? ¿O Robin, su compañero? ¿O el hombre araña? ¿Quién produjo la explosión? Ahora la materia, ok, si fue una explosión de rocas, fueron puras rocas. ¿De dónde salió el pensamiento? Virgen del Socorro. La conciencia. ¿De dónde? ¿Quién formó el código genético hereditario de cada persona? ¿Quién formó a un chango para que trajera una changa? ¿O un jirafo para que tenga una jirafa? ¿O un hipopótamo para que tenga una hipopótama? ¿O un rinoceronte para que tenga una rinoceronta? Cada cosa con su hombre y hembra, hombre y hembra, hombre y hembra. Digo, esto es absurdo completamente, creer que por accidente, a través de millones de años, surgió la creación. El necio dice en su corazón: no hay Dios, dice el Salmo 14. Entonces Dios nos muestra, ¿verdad?, que Él lo ha hecho desde el principio para que el que tenga sed, que venga y que beba del agua. Si tú estás cansado de tu ateísmo, de tu vida de amargura, de desorientación, de confusión, de crítica, el odio que traes en tu corazón que el mundo nos ha producido, de tantas desilusiones, traiciones, tanta hipocresía que nos rodea, vengan a Cristo. Ven a Jesús y ve en esa cruz lo que Dios dice en la Biblia, que Él te ama, que Él dio su vida por nosotros y que solo Él puede sanarnos las heridas que el mundo nos ha hecho, nuestra familia, nuestros amigos cercanos, y que nos va a seguir haciendo. Estamos en un mundo de sufrimiento donde Dios ha dado la libertad a los seres humanos para que podamos hacer el daño que nos hemos hecho. Si Dios restringiera la libertad e impidiera que esa bala matara a ese niño, y que ese camión que se echó en reversa atropellara a esa niña, y que el tsunami no matara tantas cosas, si Dios interviniera para detener el mal, entonces ya no habría libertad ni libre albedrío. Entonces no es Dios, ¿verdad?, el de las tormentas, estas cosas. Somos nosotros lo que nos hemos hecho los unos a los otros, para darnos cuenta que el diagnóstico que la Biblia tiene acerca de la raza humana es el diagnóstico que la experiencia, la psicología y las terapias de todas las formas que hemos tratado de arreglar esto es la verdad. El ser humano es un ser humano caído, pecador, sin esperanza, sin luz, más que la que Cristo le pueda proporcionar. Muy bien, vamos a ver a continuación que esta profecía en Jeremías capítulo 25, esta profecía fue anunciada por Jeremías de que los babilonios iban a entrar a Jerusalén y por la rebelión del pueblo de Dios iban a ser cautivos. Dice Jeremías 25, versículo 8: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Siempre el juicio y la disciplina viene por eso, cuando no queremos hacer caso a la palabra de Dios. Todo el sufrimiento que tú tienes en tu vida, la pobreza que estás experimentando,
la rebelión que estás experimentando, la falta de poder avanzar en la vida, tiene una raíz espiritual. Y es siempre estás en rebelión contra las leyes de Dios. Dice la Biblia, ¿quién se puede endurecer contra Dios y que le vaya bien? A nadie. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, versículo 9, dice Jehová, y a Nabucodonosor, ahí está, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán. Estas naciones hasta determina la cantidad de años. Las servirán a Babilonia 70 años. Cuando Daniel tenía ya como unos 70, me imagino 75, 80 años de edad, Daniel, después de Babilonia, sirvió al imperio persa, Daniel, siempre como oficial, con un rango muy elevado, porque le reconocieron siempre que era más inteligente que los brujos y los astrólogos y que los magos y que los caldeos. Daniel, como a los 75, 80 años de edad, descubre esta profecía de Jeremías, que a los 70 años Dios los iba a libertar. Se iba a acabar el exilio de los babilonios, porque estuvieron como 60, 70 años deportados completamente lejos de su país, sin tierra, sin templo, sin ninguna propiedad, completamente aislados del mundo. Y entonces Daniel dice, estamos cerquita de los 70 años, y cuando llegamos al capítulo 9 y 10 de Daniel, ¿qué hace Daniel? Cuando descubre que el tiempo está cerca para que ellos regresen a Jerusalén, Daniel se pone a orar y a ayunar durante 3 semanas. Y es cuando se desata la guerra cósmica que vamos a ver también, cuando un ángel de Dios baja del cielo a traerle a Daniel la respuesta de qué iba a pasar, cuál era el futuro de la ciudad de Jerusalén y de los santos de Dios. Y un principado satánico, en aquel tiempo era el imperio persa, que impide que el ángel de Dios le lleve este mensaje a Daniel, y se hace una guerra en el cielo mientras Daniel está orando. Vamos a aprender también en el libro de Daniel que la oración desata la guerra cósmica. La oración es un estado de guerra. Cuando tú caes de rodillas y cuando te pones a orar, estás mandando misiles, metralleta, K-47, Uzi, balazos, ¿verdad? Estás comenzando a bombardear el mundo invisible espiritual, estás comenzando a abrirte cancha, estás comenzando a proteger a tus hijos, a tu familia, a tu negocio. Siempre que oramos, comenzamos a entrar en una guerra sin que nos demos cuenta, pero el libro de Daniel nos corre las cortinas y nos muestra que cuando oramos, entramos en guerra espiritual. Entonces ya, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. El ángel ya le trae el mensaje a Daniel y le explica ya en Daniel 11 y 12, que son los últimos capítulos de Daniel, lo que va a pasar en el futuro con Jerusalén. Ya se profetiza el anticristo en el capítulo 7, 8, 9 y el 10 y el 11, cómo es el anticristo, el carácter del último dictador mundial y lo que va a pasar antes de que Cristo regrese. Es un libro maravilloso, Daniel. Muy bien, vamos a ver ahora en Daniel algunas doctrinas como introducción. Los temas que se tratan en este libro son 8 principalmente, 8 temas doctrinales. Número 1, Daniel establece sin lugar a dudas la soberanía de Dios. Dios es soberano. En este libro se afirma el gobierno supremo, absoluto y poder de Dios sobre todos los gobiernos humanos. Dios pone y Dios quita reyes. Dios avergüenza y Dios humilla a los dictadores, y Dios les da oportunidad como a José Stalin, como a Benito Mussolini, como a Hitler, como a Saddam Hussein, a muchos de ellos, otro presidente sudamericano que se acaba de morir también, les da oportunidad que lo hagan, para que nosotros nos demos cuenta de qué forma tan grande es la idolatría del ser humano hacia el ser humano. Hacemos como los césares romanos,
Los césares romanos se proclamaron dioses y el pueblo los adoró como dioses. Dios mío, tú te niegas a adorar al Dios verdadero y adoras al cantante fulano de tal en la televisión. Y las muchachas hasta se desvisten y están dispuestas hasta a perder su virginidad por ese ídolo cantante. Es un Dios para ellas. Y si no tenemos a un Dios cantante, lo tenemos en el deporte, lo tenemos religiosamente, ¿verdad? Y viene el representante de una religión y lo adoran como a un Dios. Y cuando los apóstoles comienzan a ser enviados al mundo, ¿se acuerdan ustedes en el libro de los Hechos? Y la gente se acercaba con Pablo y con Pedro y se hincaban y les querían besar la mano. ¿Qué decían los apóstoles? Párense, nosotros somos hombres igual que ustedes, adoren a Dios. Pero no lo hemos aprendido, seguimos, ¿por qué? Porque nos gusta la adoración. ¿A quién no le gusta que lo exalten, que le aplauden, que se hinquen delante de ti, que te besen la mano, ¿verdad? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta sentirse atraído y reconocido donde quiera que tú vayas? Es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y cuando los hombres de Dios, ¿verdad?, entramos a ese mundo donde la gente, mucha gente, usted no se imagina, yo tengo gente que ha ido a Sudamérica, que se acercan conmigo y se hincan delante de mí por ignorancia, porque creen que somos, me dicen padrecito, ¿verdad? O tantas cosas que le dicen a uno, ¿verdad? Y hermano, párese, ¿verdad? Párate, o sea, nunca te hinques delante de un hombre, ni menos le beses la mano, ni lo veas como un Dios. Somos como ustedes, con pies de barro, hombres con defectos que por la gracia de Dios somos lo que somos y lo que Dios nos ha dado, pero no somos ni más grandes, ni más poderosos, ni más santos, ¿verdad? Mucho menos, ¿verdad?, que cualquiera de aquellos que Dios ha llamado para servirle. Pero es la tendencia del ser humano. Ves un artista y te le hincas y ves y llegas y mi autógrafo, ¿y para qué esta cochina firma, hombre? Se va a ahorrar con el tiempo. Pero así somos, ¿no? Nos encanta eso, porque lo traemos por la naturaleza humana. Entonces Dios nos muestra en la Biblia que Él es soberano, que Él tiene el poder sobre todo. Daniel sirvió bajo los más poderosos imperios de la historia. Sin embargo, aunque todos estos imperios surgieron, ¿se acuerdan de los jardines colgantes de Babilonia? Que se consideraron una de las 7 maravillas del mundo por el rey Nabucodonosor. Cuando Saddam Hussein, en 1985-86, mandó un premio de $5 millones para que algún ingeniero con experiencia en la agronomía y en la cuestión hidráulica pudiera reconstruir los jardines colgantes de Babilonia. Ninguno pudo con la tecnología del siglo XXI, pero se consideraron una de las 7 maravillas del mundo. Fueron imperios, las murallas de Babilonia eran impresionantes, 40, 50 metros de alto, como 10, 15 metros de ancho, y era una cosa, bueno, todavía con Saddam Hussein en la ciudad de Silá, que está cerca de Bagdad, está todavía los restos ahorita, cuando llegaron los norteamericanos con los ingleses y los franceses a sacar a Saddam Hussein, entraron y se sentaron en el palacio donde se sentó el rey Nabucodonosor. Las paredes todavía ruinas, ¿verdad?, de las cosas arqueológicas, la diosa de Ishtar que adoraban y todo el paganismo y una magnificencia impresionante. Sin embargo, el Dios de la Biblia no cambia. El hombre surge y el hombre cae. Los presidentes surgen y mueren. Los sabios surgen y mueren. Las naciones surgen y se derrumban, pero Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando nosotros lo servimos, sabemos que servimos al Dios de la Biblia. Dice en Isaías 40, el profeta, capítulo 40, versículo 15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Versículo 17, como nada son todas las naciones, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Versículo 23 y 24, él convierte en nada a los poderosos,
dice la Biblia, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplen ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Esta es la comparación del Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso, que es nuestro patrón supremo y sobre toda la historia humana. Y aquí estamos los hombres, ¿verdad? Teniendo miedo del hombre, sirviendo al hombre, adorando al hombre, inclinándonos delante de personas como tú y como yo, que no nos dieron ni siquiera la vida por la ignorancia del corazón humano. Y cuando venimos a la verdad, se nos caen las vendas y nos damos cuenta, ¿verdad? La idolatría que hay en el corazón del hombre. ¿Y por qué viene esta idolatría? Psicológicamente, porque necesitamos a alguien a quien adorar. Y si no sabemos quién, agarramos un tronco y le damos la forma de un hombre y lo cortamos y lo ponemos y nos hincamos ante el tronco y la forma que nosotros le dimos. O agarramos yeso y cemento y hacemos una virgen o hacemos un hombre, y ya que hicimos el yeso y el cemento, nos hincamos ante la obra de nuestras manos. Y esta es la historia del ser humano, ¿verdad? Tenemos, si no a Lunas, o si nos vamos a Teotihuacán, bueno, se van, yo no, ¿verdad? Anda a Teotihuacán y el Dios Sol, ¿verdad? Energía. Y hay todos de blanco recibiendo la energía de Dios, o adoramos la astrología. Dice que si eres Géminis no te lleves con Capricornio, y si eres esto no te lleves con aquello, porque los astros, mi horóscopo dice que hoy no compre, hoy no compro. Porque son los que me dirigen la vida y los que dirigen el destino y la conducta humana. Y verdad, los astros solamente dirigen, como la luna, las mareas de los océanos, por la fuerza de gravitación. Pero no tiene nada que ver, ¿verdad? La luna no tiene corazón, no tiene espíritu. Un ídolo no tiene espíritu, no camina, no se mueve, no habla. Son personas, ¿verdad?, imaginarias que nosotros hemos creado en nuestro corazón. Porque Dios puso, Eclesiastés 3:11, la eternidad en el corazón. Traemos la eternidad. Entonces fuimos creados para adorar a alguien. Cuando Pablo llegó en Hechos 17 a Grecia, ahí estaban los discípulos de los estoicos y los epicúreos, de un filósofo llamado Zenón. Y Pablo les dice a los griegos: cuando entré al areópago vi una grande estatua que decía: al Dios desconocido, al que ustedes adoran sin conocerle, les vengo a anunciar. Los griegos fue una civilización en el tiempo de la filosofía de oro, 150 o 200 años antes de Cristo, que buscaban la verdad. ¿Qué es la verdad detrás de todas las cosas? ¿Qué es el sentido común? ¿Qué es la razón? ¿Cuándo somos racionales y cuándo somos irracionales, los que nos llamamos racionales? Entonces, ellos no conocían a Dios, creían en Dios. Pienso, luego existo, existo, luego vivo, vivo, tiene que haber una causa. Esta causa no puede estar dentro de mí. Así concluyó Platón, esta causa tiene que ser alguien fuera de mí. Le llamamos la fuerza, el poder, como le quieras llamar, pero está fuera de nosotros. Concluyeron, hay un Dios. Los filósofos griegos no eran ateos, pero adoraban a alguien sin conocerle. Y esta es la razón por la cual la Biblia la tenemos en nuestras manos. La Biblia nos revela el Dios vivo y verdadero. Y por eso seguirá siendo el tema más controvertido, el libro más atacado, más burlado, y donde vamos a encontrar la única verdad absoluta que nos rodea en la corta vida que Dios nos ha dado. Vemos en segundo lugar el tema de la pecaminosidad y la arrogancia del ser humano en el libro de Daniel. Vemos la pecaminosidad y el orgullo tan grande, el tamaño de la Torre de Babel que tienen los gobernantes, principalmente los artistas, deportistas y tal vez hasta tu suegra, ¿verdad? O tu esposo, o tu esposa, o muchachos. Hace poco que prediqué en la Iglesia del Norte, di un mensaje sobre las evidencias tremendas de la existencia de Dios. Llegó una muchacha como de 19 años, al acabar el mensaje se acercó y me dice: ¿usted cree que sabe todo, verdad? Me dice, no, para nada. Me dice, lo que usted dice, la primera y la segunda ley de las termodinámicas es una aberración. Le dije, sí, ¿por qué? ¿Qué dice la primera y la segunda ley de la termodinámica? Y me dice, no, Chepo, me dijo mi maestro,
Le dijo, bueno, mira, cuando quieras discutir algo, ven una muchacha de 19 años, pero con una arrogancia. O sea, le dije, mira, si tú quieres aprender, ven y dime, ¿sabes? No entendí esto, explíquemelo, por favor, con mucho gusto. Pero traes un orgullo, le dije, a tu edad, que si no tienes ni el conocimiento y te pones al brinco, ¿verdad? Es como si yo llego con Einstein y le digo, señor Einstein, no entiendo su fórmula E igual a mc al cuadrado, es usted un loco. Pues no decir, Einstein, estás más loco porque no sabes ni lo que estás diciendo. Pero lo vemos en los niños, lo vemos en los jóvenes, lo vemos en los profesionistas, lo vemos en cualquier nivel. Somos bien orgullosos. Los hombres, que mi esposa no me diga nada porque, acuérdate que soy Juan Camaney. ¿Y tú qué me tienes que decir, verdad? Métase, póngase a lavar la ropa y cállese y ahí se acuesta. Y ahí me espera cuando llegue la noche, le caigo con el salto del tigre. Y así somos, ¿verdad? Bueno, los cristianos éramos arrogantes, déspotas, tratando a la esposa como si nada, los ricos humillando a los pobres, aprovechándose de los pobres, los tribunales y los magistrados demandando al que no tiene dinero, los presidentes, lo último que les interesa es el pueblo, ¿verdad? La mayoría, no todos, tratando de oprimir más, llevarse lo que se pueda llevar. Y esa es la historia del ser humano. El pecado es lo que ha hecho esta arrogancia contra el Dios del cielo. En tercer lugar, vamos a ver la guerra espiritual cósmica, que ya vimos hace unos momentos, en la que descubrimos que nos encontramos en un mundo invisible espiritual, donde hay poderes malignos espirituales, que les llaman fantasmas, ánimas en pena, en Guanajuato les llaman, espíritus, ¿verdad? Y el mundo sigue cuando la ciencia no puede penetrar lo sobrenatural. No hay explicaciones, no me pasa en la televisión, pues aquí se hizo un espiritismo, dice que estaba endemoniado, y están viendo que hay una muchacha revolcándose y que se hace la cara así como desatornillador y los ojos chuecos se le vuelven para otros lados, pues dice que está endemoniada, pues si no está endemoniada, ¿qué es? Trae al mejor médico, entonces que me explique qué es entonces, ¿qué tiene dolor de cabeza? El dolor de cabeza hace que se le enchueque la cabeza y que se le salga la lengua como y que hable con otra voz. Digo, ahí están viendo y no reconocen que es algo sobrenatural, pero su orgullo médico y científico le impide al mundo reconocer la luz y la verdad. En cuarto lugar, la veracidad de la palabra de Dios. Ningún otro libro de la Biblia contiene tantas profecías cumplidas y probadas a través de la historia, como vimos a través de la arqueología, paleontología, antropología, geografía, porque se profetiza el surgimiento y la caída de los más grandes imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Aquí lo encontramos en el libro de Daniel. En quinto lugar, vamos a encontrar el tema doctrinal del surgimiento del anticristo. El libro de Daniel es el único libro de toda la Biblia que nos enseña de dónde surgirá el anticristo. Entonces, no especules que es Juan Carlos de España, o que el Papa es el anticristo, eso no puede ser, o que es el príncipe Juan Carlos, o que es fulano de tal, o que era Gorbachov, que porque tenía aquí el 666 pintado en un tatuaje o una mancha que tenía, y porque su nombre coordina y traducido al hebreo es el 666, son puras especulaciones. No vamos a saber quién es el anticristo hasta que se formen 10 naciones. 5 de Europa y 5 del Medio Oriente. Oigamos que hay un tratado entre el Medio Oriente y Europa. Qué interesante que Estados Unidos ya se salió de la ecuación, tal como la Biblia lo profetizó. Ni Rusia ni Estados Unidos ocuparían la supremacía militar y política antes de que Cristo regresara. El poder recaería antes de que Cristo regrese, no en una nación, en 10 naciones, simbolizada por los dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Y de esas 10 naciones, ya que se une el Medio Oriente con Europa para tratar de frenar la invasión que se profetiza en Ezequiel 38 de Rusia contra Israel, entonces ya que se formen estas 10 naciones, que van a surgir 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, entonces de entre esas 10 naciones, Daniel 7, va a surgir, le llaman un cuerno pequeño, que es el anticristo. El anticristo va a derribar a 3 de esas naciones. Van a quedar 7 naciones. Y Apocalipsis 17 dice
que el anticristo será el octavo. Entonces, hasta que no veamos eso, no podemos especular ni decir que el anticristo es este o que es aquello. Todavía no llegamos a ese próximo paso, pero el escenario, los jugadores, como decía Dwight Pentecost, un gran teólogo escatólogo, cuando ves que los jugadores, el América y las Chivas, entran al Estadio Azteca, el partido está para comenzar. Cuando veamos los protagonistas, ya está Rusia, ya está Estados Unidos cayendo, Europa está comenzando a surgir, ya están los protagonistas en el campo delante de nosotros, el tiempo es corto. El tiempo es más corto de lo que nosotros nos podemos imaginar. Se menciona que este hombre, el anticristo, será un hombre poseído completamente por Satanás. Aunque no es Satanás el que está dentro de él. El anticristo, dice Apocalipsis 13, el diablo, le va a dar su poder, Y lo que le ofreció a Cristo, el anticristo lo va a aceptar. Lo que Cristo rechazó del diablo, el anticristo lo va a aceptar. El poder, la gloria, la riqueza que el diablo le ofrece a artistas, a deportistas, si te inclinas y adoras a Satanás. Te lo da y te lo cumple, pero recuerda que te viene a cobrar la factura. En sexto lugar, vamos a ver la gran tribulación. Es otro tema de Daniel. Se profetizan 7 años, Daniel capítulo 9, con el título Las 70 semanas de Daniel, que vendrán sobre Israel únicamente. Y la última y más grande persecución de la historia, que Hitler va a ser como Pinocho comparado con el anticristo, para perseguir, matar, torturar a todos los judíos y a los cristianos, cuando el anticristo tome el poder después de los 3 años y medio. En séptimo lugar, se profetiza, y hay el tema de la resurrección de los muertos en Daniel también. Se profetiza que muchos muertos que actualmente creemos que ya les llevamos flores y son huesos, van a volver a vivir. En Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo serán levantados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Y Cristo lo dijo en Mateo 5, he aquí viene la hora, cuando todos nosotros estamos aquí, tenemos algún día que entrar a la eternidad. Tienes que morir, yo tengo que morir. Pero viene la hora, dijo Jesús, que cuando todos los que estamos muertos vamos a oír. Y si en vida no oíste la voz de Cristo, no la vas a oír cuando estés muerto. Entonces, hay una resurrección de los justos y después, al acabar el milenio, viene la resurrección de los malos, que se llama el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 11, del 12 al 15. Entonces, esta resurrección también se trata en Daniel. Y en octavo y final lugar, el triunfo final de Cristo y su reino. Una vez una persona me dijo, Dios es todopoderoso, ¿sí? Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el diablo? Y le contesté, dele gracias a Dios, porque comenzaría con usted. El mundo tiene cantidad de incógnitas y las seguimos teniendo. Porque como le dije una vez a un estudiante de un seminario en Guatemala, el día que alguien tenga las respuestas a todas las incógnitas que existen, ya no necesitaríamos a Dios. ¿Por qué seríamos dioses? Entonces Dios es el único, omnisciente, que conoce todo. Nosotros, dice Corintios 13, vemos como por un velo todavía. Y lo que sabemos, dice Corintios 8, no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Especulamos y teorizamos, hipotetizamos y pensamos esto y el otro. Los griegos, los filósofos, los ateos del siglo XX, Bertrand Russell, Carlos Darwin, pues puedo que creo, que sí, que arranca, que no arranca, ¿verdad? Y todo se queda así, pero no hay verdades absolutas, absolutamente, en ninguna conclusión lógica, filosófica del ser humano, porque no somos dioses. Pero venimos a la Biblia y comenzamos a encontrar respuestas. Pero hay una condición para que tú puedas conocer la verdad: querer hacer la voluntad de Dios. Dijo Cristo, si alguien quiere conocer la verdad, haga mi voluntad. Cuando tú comienzas a someterte a Dios, a sus leyes, a tratar a tu esposa como una reina, a darles buen ejemplo a tus hijos, a pagar tus impuestos,
a pagar tu diezmo, no pagar porque tiene que nacer el corazón, ¿verdad? No es un pago, perdón, pero a comenzar a darle a Dios lo que Él quiere que le demos. Cuando comencemos a hacer, no tenemos deudas, que no nos endrogamos demasiado, que las pagamos, que no queremos perjudicar a nadie, no hablamos mal de nadie. Comenzamos a bendecir a toda la gente, a los que nos persiguen los bendecimos, no guardamos rencor contra nadie. Cuando comienza nuestra vida a ser revolucionada de esta forma, comenzamos a descubrir y a conocer como que se nos amplía la mente, se nos comienzan a caer las vendas y comenzamos a ver la luz. Pero hay un precio para que veas la luz. No vengas y a ver si Dios es esto y es esto, retando y desafiando a Dios. Espérame tantito. Dice Dios, primero deja tu frente, deja todo lo que tienes y veas mi voluntad. Pídele perdón a tu esposa antes que conozcas la teología de la predestinación. ¿Quieres conocer la predestinación y quieres conocer el libre albedrío humano? ¿Quieres saber por qué Dios permite esto y aquellas cosas? Dios no es un genio de la lámpara Aladino para satisfacer tu vacío intelectual. Dios quiere que primero estés dispuesto a seguirlo para que Él te premie y te recompense con la luz y la verdad de su santa palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tu Espíritu nos ha comenzado a abrir el entendimiento de tu palabra para que la luz pueda entrar a nuestras vidas y podamos conocer la verdad, el camino, la justicia y la santidad, que sin esta santidad no podemos entender las cosas más profundas del Espíritu de Dios. Te damos gracias porque el Espíritu es el que nos enseña estas cosas. Para eso nos lo diste. Y es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. No es un espíritu de cobardía. En esta mañana, dile a Dios, Señor, yo reprendo de mi vida todo espíritu de angustia que traigo, echando toda mi ansiedad sobre de ti. El problema de mis hijos, el problema de mis padres, el problema de mi futuro no está en mis manos. Oh Dios, gracias porque no soy Dios, no soy diosa. Quiero solamente descansar en ti. Te entrego, Señor, mis afanes, mis ansiedades. Quiero tener paz. Te pido, Señor, que todo espíritu que hay en mí de temor se vaya, Señor, y yo pueda saber que si te tengo temor a ti, no tengo tener temor de ni enfermedades, ni del futuro, ni económicos, porque tú eres mi pastor, nada me faltará jamás. Si diste tu vida por mí, ¿cómo no me darás todas las cosas? Si diste tu sangre en una cruz para que yo pudiera entender cuánto eternamente me has amado. Gracias, Señor, por ser mi pastor, en quien puedo llorar, en quien puedo descansar. Guíame por sendas de justicia por amor de tu nombre. Aunque ande en valle de sombras y de muerte, no tendré miedo de nada en la vida, porque tú estás conmigo y nunca me dejarás, nunca me desampararás. Aunque yo crea que me has desamparado, estás conmigo y estarás siempre hasta el final de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en tu casa algún día, oh Dios, toda esta vida de problemas y sufrimientos no se comparará cuando en aquel día me abra los brazos y me digas: ven, bendito, bendita de mi Padre, desde antes de la fundación del mundo, al reino que había preparado para aquellos que me han seguido con todo su corazón. Y ahora muchos de ustedes que no tienen a Cristo, que han venido tal vez de visita, otra vez por curiosidad, y estoy seguro que entraste a esta conferencia confundido, vacía, desorientado, con tantos problemas y tantas angustias. Te invito a que vengas en esta mañana a una cruz. No te invito a ninguna religión. Ven a la cruz, a un hombre que se llama Jesucristo, para que Él entre a tu vida y experimentes el poder de su resurrección
con estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre, que a los 3 días resucitaste de entre los muertos, y te recibo como mi Señor y mi Salvador en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios. Y así como muchos de ustedes, muchos de nosotros que tenemos la carga de compartirles esta palabra, también venimos cargados. Yo también tengo muchas cargas en mi vida, cosas, ¿verdad? Que ansiedades, la familia, los hijos, el ministerio, el país, todo esto nos agobia y necesitamos venir todos los días a la cruz. De la palabra sacar esa fuerza que nadie nos puede dar, ni las pastillas tranquilizantes, ni el psiquiatra, ni mi comadre, ni la doctora Corazón, ni Walter Mercado, ni nadie. Solo Dios en su palabra me puede seguir sosteniendo para que lleguemos con gozo al final de nuestra carrera. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que gusten pueden extender su mano hacia acá en señal que reciben esta bendición. Dios bendiga tu vida y te guarde y te dé paz. Dios bendiga a tu esposa y a tu esposo, tu matrimonio y a tus hijos. Dios bendiga a tus animales domésticos. Dios bendiga los alimentos de tu hogar. Dios te guarde cuando salgas a la calle para que regreses contento a tu casa, con alegría en tu corazón, para orar con tus hijos y tu familia. Dios te llene de todo el poder de su conocimiento y sabiduría, para que siempre apruebes lo mejor, andando como es digno de un hijo y de una hija de Dios, llevando fruto.
de la oración, el misterio de la oración. Si nosotros pudiésemos en este momento escoger cuál es el ejercicio espiritual más importante, más profundo, más misterioso, más mal comprendido y el más poderoso de la vida de un hijo y de una hija de Dios, podríamos de una forma inequívoca e indubitable contestar: la oración. No existe nada más común entre los seres humanos, ni tampoco una actividad humana universal y sin embargo más misteriosa al mismo tiempo y más mal comprendida que la oración. Quiero decirles que en esta serie nos vamos a sumergir profundamente, pero profundamente en la Biblia. Y si tú tal vez no tengas un nivel de madurez muy grande como cristiano y eres cristiano nuevo, te recomiendo que oigas estas conferencias dentro de 3 o 4 años otra vez. Y te van a bendecir y las vas a ir comprendiendo a través de tu vida cristiana. O sea que vamos a compartir un alimento bastante grueso, como dicen los jóvenes, bastante carnoso, bastante profundo, donde va a requerir que vengamos aquí los jueves o cuando tengamos este estudio bien orados. Padre, te pido antes de venir a este estudio que abras mi corazón, que no haya en este momento nada que me perturbe en mis pensamientos, mi lavadora que se está descomponiendo, el niño que está ya llorando, el problema con mi acreedor, etcétera, etcétera. Despojémonos de todo peso y de pecado y preocupación y afán y abramos nuestro espíritu a la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios entra a nuestro espíritu, nos capacita para que cuando salgas de aquí puedas enfrentar con sabiduría la vida. Desde el inicio del registro de la historia, la expresión religiosa de la oración ha sido encontrada en todas las culturas, en todas las civilizaciones y en todas las eras. Todas las tribus primitivas alrededor del mundo, hasta las más complejas civilizaciones, han sido conocidas por practicar este antiguo arte que se llama la oración hacia algún dios o hacia alguna deidad. Los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos, los científicos han estudiado a través de toda la historia los efectos de la oración en el desarrollo humano, en la psique humana y en la sociedad humana. ¿Por qué oran los seres humanos desde que la historia tiene registro de la humanidad? Millones de personas alrededor del mundo todos los días participan en sus diferentes religiones de este ritual, cada día en diferente lenguaje, dialecto y culturas. ¿Por qué todas las personas de todas las religiones oran? Inclusive el Dalai Lama, que profesa una religión atea, siempre está haciendo lo que en el Antiguo Testamento se hacía al orar: juntar las dos manos y al hacer esto, implicar con esto la unión de nosotros con Dios, cuando Él mismo dice que Dios no existe. ¿Por qué oran los seres humanos? Todas las principales religiones le requieren a sus seguidores que de una u otra manera se dediquen a la oración. ¿Por qué? Porque el espíritu humano, de acuerdo a la Biblia, está impregnado con un deseo natural, inconsciente, de buscar comunicarse con alguien, de ser escuchado por alguien. En otras palabras, decir: hay alguien ahí, hay alguien que me escucha, pero es algo que está dentro de los seres humanos. ¿Nunca has visto a Chita que haga: hay alguien ahí? O reuniones de conejos que tengan actividades rituales o liturgias religiosas. Solamente el ser humano es el único, lo vamos a ver a continuación, que ha recibido en su espíritu, aunque estamos separados de Dios desde el nacimiento por el pecado, el ser humano está dentro de él, impregnado de la eternidad. Dice en Eclesiastés 4 el rey Salomón: pusiste en el alma la eternidad. Esta es la razón de la incorregible
manifestación religiosa del ser humano desde el principio de la creación. Repito, todas las culturas, todas las tribus, todas las sociedades, todas las civilizaciones se han caracterizado por ser altamente religiosas. Existe un misterio en la oración que el ser humano aún no ha comprendido. Así es. Todas estas culturas, los maometanos, los musulmanes, los judíos, los hindúes, de alguna forma se inclinan ante deidades y no saben si esa deidad a la que están adorando realmente existe, pero los llevan a postrarse, a ofrecerle flores, a ofrecerle fruta, a ofrecerle regalos, a ofrecerle sacrificios de sangre, pero el ser humano, insisto y pongo énfasis, lleva dentro de su alma la eternidad. ¿Funciona realmente la oración? ¿Son todas las oraciones contestadas? ¿Existe alguien que realmente nos esté escuchando? ¿Sabe el ser humano quién lo está escuchando y por qué lo está escuchando? ¿Puede la oración cambiar las circunstancias? Pero la verdadera pregunta para los cristianos no son las que acabamos de mencionar. Si es válida o no es válida la oración. Nosotros los cristianos ya sabemos que sí se contesta y que sí es válida, sino que debemos de preguntarnos nosotros los cristianos si nosotros hemos comprendido el poder de la oración y cómo funciona la oración. Porque si tú después de esta serie o a través de estas conferencias llegas a asimilar y eres lo suficientemente sensible para entender la naturaleza, el poder de la oración, te lo aseguro que va a transformar tu vida para siempre. Porque cuando comiences hoy mismo a llegar a tu casa y comenzar a practicar este bendito hábito y comiences a descubrir que verdaderamente todo lo que sucede en el mundo, y si hay alguna circunstancia que cambiar en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, es nada más a través de la oración, vas a comenzar a vivir de rodillas. Y vas a comenzar a transformar tus oraciones de Jesucito mío, tu estampita la sacas y vas a comenzar a entrar a una nueva dimensión donde vas a descubrir que la oración es una conversación con un amigo. Dios es nuestro amigo, como lo vamos a ver, es nuestro Dios, nuestro Señor, pero Cristo les dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Abraham fue llamado el amigo de Dios. Enoc, que es el único hombre en el Antiguo Testamento junto con Elías que fueron raptados en vida, se le llamó el amigo de Dios porque caminaba con Dios. ¿Cómo puedo yo comunicarme con una deidad? Estoy en un mundo físico, terrenal, visible, y con algo que es invisible, con algo que no puedo ver y con algo que trasciende mi capacidad de entender. Y Dios nos muestra que Él establece la oración como la comunicación, el instrumento para que en un mundo físico, espíritus que somos nosotros dentro de cuerpos humanos, podamos trascender lo invisible y lo espiritual y poder comunicar, entablar una comunicación entre el cielo y la tierra y hacer que las cosas del cielo bajen a la tierra y sea cambiada tu vida, la vida de tu familia, inclusive la vida de una misma nación a través de nuestras oraciones. En Génesis 1, versículo 26, tenemos que iniciar desde el principio de la creación para en esta noche desarrollar realmente el propósito de Dios detrás de la oración. Vamos con mucha calma y desde la A hasta la Z. La palabra propósito significa la razón original por la cual algo fue creada o diseñada. Otra vez, la palabra propósito significa la razón original por lo cual algo o alguien fue creado o diseñado. Aquí tengo un micrófono yo en este momento
Y este micrófono tiene un propósito de ser. El fabricante, el diseñador de este micrófono, le puso diferentes componentes para que en este momento mi voz fuera amplificada. En este momento podemos decir que el propósito y la razón por la cual fue diseñado y fabricado lo está cumpliendo, porque fue fabricado para amplificar mi voz. Nosotros los seres humanos tenemos una razón original de ser, o sea, un propósito. Y el ser humano a nuestro alrededor no sabe por qué el fabricante nos hizo como nos hizo, ni para qué nos hizo. Por ejemplo, vemos a nuestro alrededor el uso indiscriminado del sexo. Los jóvenes no saben para qué es el sexo. Los adultos no saben para qué es el sexo. Y creen que es algo que se puede usar antes del matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer, 3 contra 2, 4 contra 3, etcétera, etcétera. Y de esta forma perdemos la validez del Creador hacia algo que es lo más bello que hizo para una relación matrimonial. Entonces, cuando una persona descubre para qué fue creado el sexo, y venimos a la Biblia y vemos el propósito, o sea, ¿qué es el propósito? La razón original por la cual algo fue creado y diseñado. Cuando yo entiendo la razón original por lo que algo fue creado, este micrófono no lo voy a usar para mover la sopa, porque no fue diseñado para mover la sopa, ni para comer, fue diseñado para amplificar mi voz. Entonces tenemos que descubrir el propósito detrás de todo lo que Dios creó para poder apreciarlo, comprenderlo y explotar su potencial. En Génesis 1:26 nosotros encontramos la prioridad del plan principal, que es la redención desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, para la creación del ser humano. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Observen por primera vez en la Biblia la primera oración. Hagamos. Dios está hablando con Él mismo. ¿Ya lo observaste? Al decir hagamos, aquí no se está dirigiendo a los ángeles, ni a los querubines, ni a los serafines. Dios se está hablando a sí mismo. Vemos aquí la primera pluralidad de la deidad de Elohim, donde está el Padre y está el Espíritu Santo, y entre ellos hay una conversación, que es la oración. Es una conversación, es una comunicación, tanto entre los seres espirituales como entre los seres físicos, con su creador y con su fabricante. Entonces, en la primera comunicación que encontramos en la Biblia de la Trinidad, vemos nosotros que entre ellos había una concordancia, una armonía para la creación que ellos iban a hacer. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Y para que alguien aquí abajo, en este planeta, pueda comunicarse con Él, necesita la comunicación ser a través de un alambre especial, de un instrumento, de un medio para poder hacer contacto con Dios. Como Él es espíritu, solo mi espíritu lo puede tocar. Vamos a ver en la próxima clase cómo Adán y Eva caminaban y hacían contacto con la deidad, con Elohim, a través del espíritu. Algo pasó, lo vamos a ver después, que el espíritu humano se separó de Dios y quedamos aislados del mundo invisible y del mundo espiritual. Se rompió la comunicación con Dios hasta que Dios comenzó a tratar mediante Abraham, formar un pueblo para volver otra vez y restablecer la comunicación con el pueblo que Dios siempre ha anhelado tener para Él. Dice Génesis 1:26 que Dios nos hace a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? ¿Significa que Dios tiene cuerpo? No.
nosotros somos espíritus dentro de cuerpos humanos. Dios es un espíritu y no tiene cuerpo humano. Por eso Dios no puede bajar en su esencia aquí a la tierra, y para que Dios bajara aquí a la tierra, hubo la necesidad de que Él se metiera en un cuerpo humano para funcionar bajo las leyes del planeta Tierra. Dios ha creado leyes y Él mismo se somete a las leyes, porque la misma palabra de Dios, escúchame con mucho cuidado, está arriba de Dios mismo, como lo vamos a ver a continuación. Todo lo que Dios ha hecho, Dios lo respeta. Dios ha hecho leyes morales, leyes físicas, y Dios respeta sus leyes. Y Dios puede en cualquier momento, ¿verdad?, establecer los principios que necesitamos para someternos a su deidad, bajo la restricción de que nosotros tengamos de la obediencia a sus leyes. La imagen y la semejanza de Dios significa atributos morales y espirituales. Vuelvo a repetir, atributos morales y espirituales. ¿Qué significa esto? Que Dios nos ha creado con la capacidad de comunicarnos con Él, porque Él es espíritu. Ningún animal tiene esta capacidad. Una vez le pregunté a un maestro de una universidad, usted sabe, o alguien le podría, pregúntale al Dalai Lama a ver si sabe, ¿cuál es la diferencia entre los hombres y los animales? Unos me dijeron la cola, la crin como los caballos, pues que el ser humano es el único que camina en dos piernas. Y les digo, ningún libro, ninguna religión te contesta esta pregunta más que la Biblia, porque el fabricante es el único que sabe la diferencia entre nosotros y los animales. El mundo acepta que venimos de los animales, que a través de una selección natural el hombre ha evolucionado de un animal inferior a un animal superior, pero que la gallina y tú no tienen ninguna diferencia. O sea, si el hombre tiene una dignidad y tiene derechos humanos, ¿por qué no tienen derechos también animales los animales? La imagen que Dios dejó dentro del hombre es precisamente la eternidad. Somos seres creados para vivir eternamente, ya sea en el cielo o en el infierno. En el infierno no hay vida eterna, hay existencia eterna, que es diferente. La vida eterna se diferencia de la existencia en el infierno, en que la vida eterna es la vida Zoe, la vida de Dios. Y la existencia eterna en el infierno es la separación eterna de la deidad, del fabricante y del creador. Pero ya sea que te vayas al infierno o que te vayas al cielo, el espíritu es indestructible. Es creado para siempre. Ahora noten ustedes lo que nos atañe en esta noche, que inmediatamente que Dios decide en comunión, en su plan con el Hijo y con el Espíritu Santo, hacer una criatura que tuviera la imagen, la marca impregnada de la eternidad y un espíritu, entonces Dios le da por primera vez a esta criatura llamada el ser humano, que el ser humano gobierne este planeta. Y señoree, que es la palabra radá en el hebreo, que significa gobernar o ejercer dominio, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Estas palabras son tan importantes para comprender el principio de la oración, porque estas palabras nos definen la relación de Dios en su intento y en su deseo con el ser humano en este planeta. Con estas palabras el Creador estaba definiendo los límites de sus derechos para influenciar legalmente e interferir en la dimensión terrestre. O sea que, para que me entiendan, cuando Dios dice, vamos a crear a un ser humano, a una criatura, para que esta criatura sea el gobernante de este planeta, no los ángeles, no los querubines, no tú, Satanás, nadie puede meterse con este lugar que le ha asignado al ser humano, porque Él es el que está señalado por mí y creado por mí para gobernar y administrar este planeta.
Y cuando Dios le da a un ser humano que vive en un terreno físico dimensional, visible, y Dios vive en un mundo invisible, está diciendo: los ángeles no se metan aquí, los demonios no tienen participación aquí. Aquí el mandamás es el ser humano, la primer pareja, Adán y Eva. Este fue el principal propósito de Dios al crearnos, que fuéramos líderes y ejerciéramos dominio. Y esta es la razón por la cual todos los seres humanos nos choca que nos manden. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para ser siervos ni esclavos de nadie. Fuimos creados para gobernar, todos los seres humanos. Y vamos a ver después que fue el pecado y la entrada al pecado lo que nos hizo ser siervos los unos de los otros. Y el ser humano ha usado indiscriminadamente este dominio, al grado que el ser humano, lo vemos terminando el libro de Apocalipsis en el capítulo 18, donde se dirige al comercio de las almas humanas, los prostíbulos, los centros de drogadicción, donde se perdió los derechos humanos. El ser humano explota al ser humano. A los empleados no les pagan tiempo extra, no los indemnizan. Tratamos por todos los medios de abusar del derecho original que Dios estableció en mi alma para abusar de los demás. Los maridos abusan de su esposa, y su esposa ya no es un ser humano, es un objeto. Y sabes que llego en la noche y te pones lista porque te voy a saltar desde el ropero con el salto del tigre. Y tú estás usada para satisfacerme y para darme gusto, y después te vas a seguir planchando y me sigues haciendo mi cena, y comenzamos a ver que el hombre ha perdido totalmente su identidad, le ha robado la dignidad a la mujer, la ha convertido en una esclava, cuando la mujer es coheredera de la vida junto con nosotros. Esta es la razón por la cual Dios está levantando en estos tiempos últimos a la mujer en un nivel que jamás la mujer se imaginó que Dios te va a levantar. Y le está devolviendo su identidad y le está devolviendo su dignidad. ¿Por qué? Porque el hombre, el macho, el varón, ha abusado de este derecho original de gobernar. El pecado nos ha convertido no en gobernantes, sino en dictadores. Ahora, muy bien, veamos nosotros por qué es importante entonces estas palabras de Génesis 1:26. Número 1. El propósito de Dios es más importante que nuestros planes personales. Que esto durante toda tu vida lo recuerdes. La razón original por la cual Dios me creó es más importante que mis planes de ser rico, de ser artista, de ser ingeniero, de ser arquitecto, de llegar a destacar, de salir siempre en la foto, de ser famoso, de que me dé reconocimiento. Yo tengo que entender, Señor, ¿cuál es tu plan original para mi vida? Para yo meterme a tu plan, y una vez que acepte tu plan para mi vida, descubro mi autorrealización. Descubro para qué nací, y entonces voy a ser feliz. Porque es imposible ser feliz en la vida. Vivirás una vida frustrada totalmente hasta que descubras cuál es la razón y cuál es el propósito por lo cual vives. Si tú no fuiste creado para ser músico, para ser ingeniero, para ser arquitecto, y eres ingeniero y eres arquitecto, es porque estás en una vocación equivocada, porque la escogiste cuando no estabas en la voluntad de Dios, y por eso vives frustrado. Y el ser humano no fue creado para vivir frustrado. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Por nada estén afanados. Sean libres de neurosis, sean libres de preocupaciones crónicas. Nunca lleguen a la desesperación de la vida. Mi plan para ustedes es diferente. Mi propósito original no es que vivas afanado: ¿y qué comeré? ¿Y dónde me vestiré? Ese no es mi propósito para tu vida. ¿Por qué estás viviendo de esa manera? Porque no lo has entendido. ¿Qué tengo que entender, Señor? Mateo 6:33. Búscame primero mi reino y mi justicia, y te daré todo por añadidura. Hasta que somos cristianos y venimos a la Biblia y se nos abre el entendimiento mediante el maestro que tenemos dentro, que es el Espíritu Santo, comenzamos a entender para qué servimos.
Las mujeres comienzan a entender que sus cuerpos no son para cualquier pelagato roto quinto patiero, que tienen una dignidad, que son joyas, que son diamantes, que son rubíes. Y quítame tus manos, no me manosees, porque el único que me va a poner las manos va a ser el día que me case mi esposo. ¿Por qué? Porque recobró su dignidad, descubrió su identidad. No es un objeto para que la manoseen 15 antes de casarse. Y la mujer comienza a levantarse y no me importa que esté casada con alguien que me diga que no sirve para nada y que su mamá es mejor que yo. No importa lo que mi esposo me diga, una mujer que ha recobrado su identidad lo dice. Yo sé que soy hija de Dios y que soy superior, y aunque este tumor me esté atormentando, nadie me va a hacérmelo creer, ni lo voy a recibir. Lo rechazo en el nombre de Jesús, porque soy hija del Altísimo y soy más que vencedora. Cuando recuperamos nuestra identidad, nadie nos puede dañar. Nadie te puede psicológicamente menospreciar ni creerle que tú eres inferior y que te lastimaron. No importa que te haya dejado tu mujer o que te haya dejado tu esposo. Esto es una tragedia, es una crisis que un ser humano vive cuando alguien es abandonado por mis padres. Pero al recuperar nuestra identidad en Cristo, Dios es Jehová, es Padre de viudas y de huérfanos. Dios me sustenta, diré a Jehová, castillo mío, mi Señor, no me volveré a soltar y no tendré, ni me estaré lame mis heridas, ni se me impondrá un espíritu de autolástima. Me levantaré ante todo porque sé en quién he creído. Y sé que Él es poderoso y me está escuchando, y la forma de hacer contacto con Él es a través de la oración, porque el cristiano es una persona que ha recobrado el espíritu separado de Dios. Dios ha vuelto a entrar, a ser morada dentro de tu cuerpo y de mi cuerpo. Entonces el principal propósito de Dios es más importante que nuestros planes. En segundo lugar, Dios ha establecido su palabra sobre Él mismo. Lo que Dios dice en la Biblia es ley. No solamente la ley de la Biblia es para los hombres, sino que es la ley de Dios. Dios hace leyes, y esas leyes que Dios establece, Dios se somete a esas leyes, y Él dice: lo que ha salido de mi boca nunca cambiará. Ninguna de mis palabras caerá a tierra. Mi palabra será prosperada para aquello para lo que la envié. Y cuando vengo a la Biblia y me encuentro promesas donde Dios me habla y me da algo de lo cual yo dudo, en ese momento recuerdo que Dios está ligado, Dios está integrado a lo que Él ha dicho. De ahí viene la palabra hebrea que se tradujo integridad. ¿Qué cosa es una persona íntegra? Una persona íntegra es una persona que lo que dice, lo hace. Las acciones que yo hago están integradas con lo que yo predico o lo que yo hago. Si yo digo soy cristiano y en mi vida hago acciones que denigran y blasfeman el nombre de Cristo, me comienzo a desintegrar. Y sucede una maldición mental que los psicólogos y psiquiatras actualmente califican y le llaman esquizofrenia. Esquizos, frenos, mente dividida en dos. Hace 2000 años Santiago le ganó a Freud, cuando en el capítulo 1 el apóstol Santiago escribió: el hombre de doble alma es inconstante en todos sus caminos. Y esa palabra ánimo es alma en el original griego. Una persona que tiene una mente dividida, que en su casa, ¿verdad?, es un dictador, en la iglesia es San Martín de Porres, en el trabajo es José Stalin, y tiene 3 o 4 máscaras, es una persona desintegrada en su personalidad. Y esa persona no puede tener equilibrio en ningún área de su vida. Puede alcanzar y me dieron el premio Nobel de Medicina y destacar en la ciencia, llegar a ser presidente de la Goodrich-Euskadi, llegar a ser gobernador de un estado, y sin embargo vivir un matrimonio, vivir una vida individual, personal, que nadie conoce, que es el esqueleto en su ropero, y ser la persona más inmoral de esta tierra.
Es una persona que Jesús dijo, ¿de qué le sirvió haber ganado el mundo si perderá su alma al final de su vida? Y en tercer lugar, el tercer principio que sacamos de Génesis 1:26 es que la santidad de Dios es el fundamento de su integridad y de su fidelidad. Como Dios es un Dios santo, Él no puede, bajo ninguna circunstancia, jamás mentirnos. Dios jamás podrá cambiar su carácter ni su forma de ser, porque Él es inmutable, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Como Dios es santo, Dios tiene que, por su santidad, castigar el pecado. Su santidad le obliga a castigar el pecado, porque si Dios pasara desapercibido el pecado, o lo hiciera a un lado, o lo simulara, o se hiciera tonto ante el pecado, se desintegraría en su carácter moral. Y la Biblia dice, Dios, grande en la misericordia, lento para la ira, pero que de ninguna manera tendrá al culpable por inocente. Esta es una de las descripciones más bellas que existen de la personalidad y del carácter de Dios. De ninguna manera pasará por arriba del pecado. El pecado tendrá que ser castigado. Ahora, veamos a continuación algunos pasajes para poder impregnar en nuestro espíritu en esta noche el principal principio de Dios, que su propósito es más importante que todos mis planes. Por ejemplo, todo lo que es motivado, todo lo que Dios hace absolutamente sin ninguna excepción, tiene como motivación su principal plan. Sus planes que Él ha determinado se van a cumplir. Cuando dice en Filipenses 1:6, porque lo que comenzó Dios en mi vida lo va a perfeccionar hasta el día de Cristo, me llena de una satisfacción y de una seguridad tremenda, porque Dios me dice, ¿sabes qué, Armando? No te voy a dejar hasta que no cumpla mi propósito en ti. ¿Y cuál es tu propósito para mi vida, Padre? Lo vamos a ir descubriendo, principalmente formar el carácter de mi Hijo Jesucristo en tu vida. Quiero que seas un pequeño Jesús. ¿Qué es lo que significa la palabra cristiano? Cristo es ungido, anos pequeño. Cristiano es pequeño ungido, pequeño Cristo. Y ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Entonces, el propósito de Dios para mi vida no es tanto que yo sea un grande predicador, que gane muchas almas, que construya 300 iglesias y que tenga la denominación más grande de Latinoamérica, o que haga 50 asilos para ancianos o 100 orfanatorios. Dios, su propósito original para mi vida es más importante lo que yo soy que lo que hago. A Dios le importa más mi carácter que mis acciones. Cuando lleguemos al cielo, llega y dile a San Pedro, a ver, te dice Pedro, a ver, Peter, déjame entrar al cielo, ¿no? ¿Por qué te voy a entrar al cielo? No, hombre, es que mira, me fui a la villa 20 veces de rodillas. Era cuatísimo del Dalai Lama. Construí 50 orfanatorios, hice 100 asilos. Es más, el castillo de Chapultepec me lo regalaron y lo ofrendé a un orfanatorio de niños. Ninguna cosa que nosotros hayamos hecho nos abrirá la puerta del cielo. Cuando lleguemos al cielo, lo que Dios me va a preguntar, más que cualquier cosa que yo haya hecho, es ¿cuánto te pareces a Jesús? ¿Cuánto del carácter de mi Hijo pudiste absorber, asimilar en tu vida? ¿Cuánta mansedumbre, cuánta humildad, cuánta pureza, cuánta santidad? Porque cuando lleguemos al porvenir, a la otra vida, allá se nos van a asignar otros oficios, otras posiciones de autoridad, y lo que Dios me dé a ti y a mí en la otra vida, en lo porvenir, cuando salgamos de nuestro cuerpo, la posición que Dios me dé en la otra vida estará en relación con cuánto del carácter de Jesús pude tener en mi vida en esta vida.
no con cuántas cosas haya hecho, sino cuánto de Jesús hay en mi vida al llegar al cielo. Esto es importante. Vean ustedes, por ejemplo, Isaías 46. Isaías 46, versículos del 10 al 11. Y vamos a ver en estas escrituras que todo lo que Dios hace, repito, es motivado por su propósito original, el cual nunca ha cambiado ni cambiará. Isaías 46, versículo 10 al 11, dice: que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, escucha, mi consejo. Esta palabra consejo, etzá en el hebreo, significa propósito. Mi propósito o mi consejo, o en otras palabras, lo que yo he determinado desde el principio, haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. ¿Qué es y cuál fue el consejo de Dios para el ser humano desde el principio de la creación? Que nosotros pudiésemos en esta tarde comprender la razón y el propósito por el cual nos creó. ¿Para qué nos creó? Nos creó para gobernar. Nos creó para liderear. Nos creó para dirigir. ¿Por qué? Porque nos estamos entrenando en este mundo para gobernar el mundo venidero. Jesús dice que nosotros somos coherederos de Él en la otra vida. ¿Qué significa? Si ustedes ven Daniel 7:27, dice: y que el reino y el dominio debajo de los reinos se ha entregado al pueblo de los santos, cuyo dominio no tiene fin. Estamos siendo entrenados en esta vida para gobernar el universo, junto con Jesucristo, el Hijo de Dios. Los mismos ángeles no tienen esta asignatura, ni jamás se les concedió esta prerrogativa. Ninguna criatura que Dios ha creado en el universo, de acuerdo a la Biblia, está siendo preparada para gobernar. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Yo sé en quién he creído y sé que me está esperando la corona de gloria, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y dice en 1 Corintios 6, del 2 al 4, ¿qué no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Qué no sabéis que vamos a ser gobernantes en la otra vida y que por eso se desprecia todas las cosas que este mundo nos ofrece? El diablo le dijo a Cristo: te ofrezco Hollywood, te ofrezco 50 mujeres, te ofrezco las glorias, dinero, poder y todo. Y Jesús le dijo: a tu Señor no vas a tentar, porque solamente a Dios lo puedes amar y respetar, y a Él solo lo puedes adorar. Por el gozo, dice Hebreos 12, puesto delante de Él, porque Jesús no tenía los ojos en nada de lo que esta vida le podía ofrecer. Le ofrecieron hacerlo rey, le dijeron que podía ser rey en Jerusalén, que Él los liberara del yugo romano. Jesús despreció la gloria de este mundo por el gozo puesto detrás de la cruz, porque sabía que después de la cruz viene la corona, y si nosotros vamos a reinar con Él, antes tenemos que sufrir con Él, para que seamos tenidos por dignos de las cosas que en el reino venidero se nos van a entregar. En Isaías 55, ojalá que estén aprendiendo algo. En Isaías 55, 11 y 12 vemos su propósito, su consejo relacionado con su palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. O sea, todo lo que esté en la Biblia no volverá vacío, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Vemos la inmutabilidad del consejo y de la sabiduría de Dios. Se compara con la lluvia la Biblia. La lluvia cae del cielo y hay una razón original, hay un propósito, todo tiene un propósito, regresamos, para que haya lluvia, para que haya nieve, para que haya estaciones del año, para que yo haya nacido.
y lo maravilloso es encontrar este propósito en la Biblia, porque es el único libro que nos dice el propósito y la razón de todo lo que existe. La lluvia es y fue creada por Dios para que cayera, y esta tierra está relacionada para que se moje. Y en cuanto se moje, la tierra necesita la planta y la flor o los árboles, el contacto de la tierra, la humedad, el oxígeno, nitrógeno, carbono, los gases y los elementos químicos de la tierra junto con los del agua para poder crecer y dar una flor y producir lo que Dios ha querido producir. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando yo vengo diario a la Biblia, ustedes que le están escuchando ahorita, o vas en el carro y estás escuchando cassettes en el tráfico, dichosos los cristianos que están escuchando y escuchando la palabra de Dios, no vuelva así. A lo que entra a tus oídos, entra, y sin que te des cuenta, te está regando la semilla. Aquí adentro hay una semilla, que es la palabra que fue sembrada y la que nos hizo renacer, y está siendo regada. Ahorita, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy regando la semilla de sus corazones, pero con un chubasco tremendo. No nada más así con agua bendita, ¿verdad? Sino verdaderamente con un chubasco de la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Que esta palabra que está entrando a tu vida, dice la Biblia, que Dios tiene un propósito, dice, hará lo que yo quiero dentro de ti. ¿Y cuál es la condición? Que la recibas. Que no te entre por acá y te salga por allá. Porque dice, porque será prosperada en aquello para que le envíe. Esta palabra dentro de mí, si en esta noche y cuando oigo la palabra y soy expuesto a la palabra, no importa el predicador que sea, abro mi corazón y la palabra entra a mi vida, dentro de mi vida comienza a fortalecer mi espíritu, a sanar mi mente, a darme un concepto y una percepción y un discernimiento más amplio de la vida, del universo. Inmediatamente veo un peloncito que anda por ahí, ¿verdad? Que dice que es líder religioso, y inmediatamente mi espíritu me dice, ¿verdad? Es un falso profeta. Yo oigo esta filosofía y no es cierto. Y aunque la gente vaya y todos se arremolinen ahí, yo sé, ¿verdad?, que no han sido nunca los muchos los que han cambiado las cosas, sino los pocos. Nunca la mayoría ha demostrado en la historia estar en lo correcto. Y si el mundo entero, como dice Cristo, ancha y espaciosa la puerta que conduce a la perdición, y la mayoría van por ella. Y la tendencia del ser humano es que si son muchos, me voy con el rebaño, me voy con la manada. Y Dios nos mandó a quedarnos solos. Y tú tienes que comenzar a considerar pagar este precio. Vean también en Proverbios 19, versículo 21. Proverbios 19, 21, la misma verdad. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Mas el propósito, etzá, otra vez en el hebreo, la palabra etzá, el consejo, el propósito de Dios permanecerá. ¿En qué nos ayuda esto? Yo puedo tener muchos planes. Padre, pues yo me quisiera ir a Veracruz, me quisiera casar con Juanita, la del 8, y quisiera hacer esto, etcétera, etcétera. Esos son mis pensamientos, y no es malo, ¿verdad?, tener pensamientos. Pero en ese momento, como ya recobré mi identidad, volteo hacia atrás y le digo, Padre, esos son mis planes. Sin embargo, no voy a hacer esto. Mira, Señor, quiero hacer esto y esto y esto, fírmale. Porque hay muchos cristianos que así le hacen. Estos son mis planes, etcétera, etcétera, Señor, fírmale, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Amén, gloria a Dios. Y tomo acción. Ahí es cuando nos salimos y nos apartamos de Dios. Padre, aquí este plan, me están ofreciendo este trabajo, bla, bla, bla. Ahora, Señor, tú tienes un propósito original para mi vida que has prometido que lo vas a cumplir. Padre, estos planes que yo tengo, ¿los apruebas? O vengo y te digo, como debe ser un cristiano, incondicionalmente, no se haga mi voluntad, mas tu voluntad. Si tú tienes algo que no te gusta de esta chava con la que ando, o de este muchacho con el que ando, o de este proyecto para irme a Estados Unidos, si hay algo en tus planes que no está de acuerdo a mis planes, y me rindo incondicionalmente
y no me voy a enojar. Si tú me los cambias, Dios dirige tu vida. Él no puede dirigir a un rebelde. Y si te aferras a tus planes y te quieres casar con ese y con esa y hacer esto, Dios te deja. Porque la voluntad de Dios es permisiva y es directiva. Dios permite que te hayas casado como te casaste, que hayas abierto el negocio que abriste, que te hayas ido donde te fuiste, porque te encaprichaste. Y no le diste oportunidad, ni le dijiste, Padre, quítame esta persona de mi vida o este negocio si no está dentro de tus planes. Porque cuando no hacemos eso y no consultamos a Elohim, comenzamos a verdaderamente convertirnos en dioses y a determinar lo que yo voy a hacer. Lo dice Santiago capítulo 4. Hay de ustedes que dicen, mañana voy a ir a traficar y me voy de viaje, cuando deberían de decir, si el Señor lo permite, lo haré. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre una persona sometida al Eterno y una persona voluntariosa y caprichosa? Y esta es la razón por la cual en Efesios 1:11 el apóstol Pablo nos dice la misma verdad. Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, otra vez. Fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dios tiene un propósito, una razón original, y tiene planes para mi vida, tiene planes para mi matrimonio, tiene planes para mis hijos. Mi responsabilidad es descubrir cuáles son esos planes para mi vida. Y terminamos en Hebreos 6, versículo 17. Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito o de su consejo, o sea, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el propósito original de Dios para mi vida? Que Él dirija mi vida y que yo pueda, a través de la oración, de la conversación, entablar una comunión con Él, una amistad con Él, porque es el consejo que nunca cambiará. La inmutabilidad de su consejo, o sea, significa que su propósito no va a cambiar, interpuso juramento. ¿Cuál es el versículo de los más favoritos que tengo en mi vida? Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios, lo que yo le pido, vamos a terminar con esta meditación, lo que le pedimos en oración a Dios, Dios nos los va a contestar, no como se lo pedimos. Dios es tan bueno y tan poderoso y tan grande, que lo que le pedí me lo va a dar mucho más grande de lo que ni siquiera me imaginé que yo le estaba pidiendo. Pero para que Dios haga eso, dejó un poder dentro de mí que se llama la oración. ¿Cuál es ese poder que actúa entre nosotros? La oración. Lo que hace entrar a Dios en acción en mi vida es la oración. Oremos. Padre, te damos gracias por revelarnos el misterio de tu voluntad, por hacernos conocer tu consejo desde el inicio de la creación del mundo, por mostrarnos que tú eres Dios, que no cambias y que lo que has determinado se cumplirá en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque es a través de la obediencia a tus leyes, a tu palabra, a tu consejo, a tu propósito,
lo que nos permitirá vivir una vida equilibrada, centrada en tu palabra, con dirección, propósito y significado. Te damos gracias, Señor, por haber venido a restaurarnos. ¿Qué hubiera sido si no hubieras intervenido en nuestra vida? Seríamos como pájaro herido en el suelo. Estaríamos todavía en el lodo de donde nos sacaste. Continuaríamos viviendo en confusión de filosofía en filosofía, sin distinguir ni saber la razón por la cual existimos y vivimos. Pero tú, que eres rico en misericordia, nos salvaste. No por ninguna obra que nosotros hubiésemos hecho, sino por tu gracia y el lavamiento de la regeneración del Espíritu Santo, el cual has derramado en nuestra vida para que sea nuestro maestro, porque es tu Espíritu el que nos guía a toda la verdad, el que nos enseña todas las cosas, el que nos consuela, el que nos anima y el que nos dice en esta noche: no tengan miedo, pequeña manada. No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. He ido a prepararles un lugar. Espérenme, demuéstrenme que me están esperando, purificando sus vidas, obedeciendo mis mandamientos, haciendo mi voluntad. Porque vendré a vosotros otra vez, voy a regresar y los tomaré a mí mismo y los llevaré ante la presencia de mi Padre, para que donde yo estoy, ustedes también estén. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. No os canséis de sembrar, no os canséis de hacer el bien, porque a vuestro tiempo recogeréis vuestra cosecha. Padre Santo, te damos gracias por la sangre derramada en esa cruz. Te damos gracias por la vida que nos has dado en Jesucristo, tu Hijo, porque Él es el único verdadero profeta. Él es el único que ofrece medicina a la humanidad. Él es el único sabio, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En esta tarde tal vez haya algunas personas que aún no tienen la vida de Jesús morando en sus vidas. Tal vez tú en esta tarde aún no hayas encontrado el propósito ni la razón de tu vida. Y quiero decirte que en este momento no es una coincidencia que hayas venido, no es un accidente. Dios te ama y en su infinito amor por ti te ha traído a escuchar su voz a través de la Biblia y decirte que la paga de tus pecados es la muerte, y que si tú mueres en tus pecados jamás volverás a heredar ni a entrar en el reino de su Hijo Jesucristo. Y por el amor que te tiene, la Biblia dice que murió por ti en la cruz, que dio su sangre por nuestros pecados, y que si tú en esta tarde le aceptas, ustedes también por la televisión que nos están viendo, donde quiera que te encuentres, si tú le abres tu corazón a Jesús en esta noche, Él te va a perdonar tus pecados, te va a dar la vida eterna y vas a iniciar una relación con Él a través de la oración, de la conversación con el Eterno y el Altísimo. Una conversación donde vas a descubrir que Él contesta, que alguien te está escuchando, que es real, y que si dio a su Hijo en la cruz, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Las personas que en esta tarde quieran invitar a Cristo por primera vez a su vida, ahí desde su lugar, digan estas palabras: mi Señor y mi Dios, gracias por mostrarme que puedo platicar contigo a través de la oración, y que es posible por la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario. Reconozco que he pecado contra ti y que mi vida te ha ofendido, y te pido que me perdones, no en base a mis justicias ni a ninguna buena obra que yo hubiera hecho,
Te pido que me perdones en base a que tu Hijo pagó por mí en esa cruz con su sangre. Y tú me regalas este perdón en este momento. Y yo lo acepto humildemente. Y te pido, Jesús, que entres a mi vida en este instante a gobernarla. Te someto mi vida, Señor, y te quiero seguir todos los días de mi vida. Y quiero estar dentro de tus planes y dentro de tu voluntad. Porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.